Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo de parte de la Iglesia Bautista de acá de Arriaga, esperando que se encuentren bien y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. En este momento vamos a cantar una canción que se llama Cada mañana al despertar.
hermanos, vamos a tomar los coros. El coro se titula Pertenezco. Camino,
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Hoy es domingo 17 de mayo 2020. No queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos los profesores, los maestros, y también en este día felicitamos a los jóvenes estudiantes que han tenido un tiempo distinto, ¿no? A través por la contingencia que hemos estado teniendo últimamente. Pero agradecemos a Dios, hermanos, la oportunidad que Dios nos da en esta mañana de poderles saludar allí en casita. Esperemos que usted esté disfrutando este tiempo de alabanza con nuestros hermanos, y ahora nos toca el tiempo de poder estudiar la palabra del Señor, y en esta ocasión estaremos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 18 al 26, que ya leímos con nuestra hermana Sofía. Los pasajes paralelos de este relato están en Marcos, capítulo 5, 21 al 43, y Lucas 8, del 40 al 56. Así que vamos a tomar como base la lectura que ya hicimos en Mateo, capítulo 9, del 18 al 26. La mujer que tocó el manto de Jesús y la hija de Jairo, aunque deberíamos decir la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Este es un asunto bien interesante, hermanos. Vamos a ver en esta mañana dos acontecimientos en la vida de dos personas, una mujer adulta y una mujer adolescente. No sabemos sus nombres, pero sabemos mucho de ellas y sus circunstancias, que es lo que realmente nos interesa. Este pasaje es bien interesante, hermanos, porque podemos decir que es una historia dentro de otra historia. Ocurre un milagro dentro de otro milagro. O sea, es algo bien interesante cómo Marcos nos va a plantear la forma de este relato. Estas dos historias que vamos a ver nos muestran las consecuencias del pecado, que son terribles en el mundo y en el ser humano en general. Se manifiesta en la corrupción del corazón, en enfermedades, en sufrimiento, en muerte y finalmente en la muerte eterna. Ahora bien, ¿hay algún remedio para toda esta situación? Claro que sí, hermanos. La Biblia lo dice. El remedio es el rescatador, el salvador, el libertador. No es otro sino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de los 4 evangelios, mostrar que Cristo es el que destruye toda enfermedad y sufrimiento, que destruye la muerte y que nos da vida eterna. Entonces, algo interesante, hermanos, es que el relato comienza con la hija de Jairo, con Jairo y obviamente y su hija. Pero nosotros vamos a quedarnos en la otra historia porque comienza esta y de repente nos olvidamos, ¿no? Así que la Biblia dice, de acuerdo a Marcos, que el Señor viene regresando de la región de Gadara y entonces lo está esperando una multitud. Siempre otra vez Marcos dice que lo está esperando una multitud, y entonces es allí donde aparece un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. No era sacerdote, pero él era el responsable de los cultos de adoración de la sinagoga, todo lo que representaba. Así que este hombre era un hombre respetado en la comunidad, era un hombre conocido de muchos, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que se había dedicado a servirle a Dios de una y de muchas maneras. Así que este hombre llega donde está el Señor Jesús y se postra, dice el pasaje, se postra delante del Señor Jesús y tiene una petición muy urgente. Versículo 23 del relato nos dice que la hija de Jairo estaba prácticamente agonizando. Así que este hombre desesperado, si ustedes se acuerdan, vimos hace 15 días atrás aproximadamente cómo aquel hombre, el papá de aquel niño que estaba endemoniado, va y busca a Jesús. Aquí vemos a otro papá, pero esa no es una niña que está endemoniada, sino es una niña que está enferma y se está muriendo. Así que este hombre Jairo va con el Señor Jesús porque ha escuchado que tiene el poder para hacer milagros, había oído de los milagros de Jesús. Y probablemente Jairo ya no tenía ninguna otra alternativa, ya no tenía a dónde recurrir. Así que va con Jesús con la certeza de que si ponía Jesús sus manos sobre su hija, ella sanaría. Y nosotros
prácticamente lo vemos, hermanos, en el pasaje. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y ahí, entonces, versículo 20, y he aquí una mujer enferma. Esto es lo interesante, hermanos, como Mateo nos introduce, lo mismo hace obviamente Marcos y Lucas, nos introducen en la historia de Jairo y de repente nos dejamos a Jairo y aparece una mujer. O sea, aquí hay algo bien interesante, hermanos, vemos la disponibilidad y la pronta respuesta de Jesús hacia esta súplica de Jairo y va con él en dirección a su casa. Y es aquí donde la mujer entra en acción. Cuando va de camino a la casa de Jairo, a partir del versículo 20, hay una interrupción, hay un paréntesis en la historia. Aparece otro personaje, una mujer. ¿Y qué sabemos de ella? Ahorita los versículos 25 y 26 nos dan muchos detalles de esta mujer. La pregunta es cómo se queda Jairo. Jairo va desesperado y de repente a alguien se le ocurre intervenir, interrumpir, hacerle un alto al Señor, decirle, espérame un momento. Lo que para el Señor puede ser un momento, para Jairo sin lugar a dudas representaba toda una eternidad. Así que, ¿qué es lo que nosotros sabemos de esta mujer que se introduce? En el versículo 25 y 26 nos dice que esta mujer tenía una enfermedad incurable. Padecía hemorragia de sangre, algo que la había desgastado, algo que ya no tenía cura, por lo menos los médicos a donde había recurrido, se había vuelto algo crónico para ella. Llevaba ya 12 años sufriendo esta enfermedad. Es algo, sin lugar a dudas, terrible. Había perdido todo su dinero con los médicos, o sea que en algún momento fue próspera, pero a causa de su salud ella perdió todos los recursos económicos que tenía y su situación en ese momento era peor que al principio. Así que todo esto nos lo describe el evangelista. Como consecuencia de esta enfermedad, hermanos, esta mujer tenía una vida terrible, nunca pudo estar limpia según las leyes del Antiguo Testamento que se describen allá en Levítico capítulo 15, versículos 19 al 27, que no vamos a darle lectura en esta ocasión, pero allí se nos dan todas las leyes en cuanto a lo que era estar o no limpia de acuerdo al ritual de la ley. En la práctica significaba que esta mujer nunca podía ir a la sinagoga o al templo. Si tocaba a una persona, en este caso era su esposo, no sabemos si estaba casada, probablemente sí, a sus hijos, a sus amigos, a cualquiera persona que ella tocara, ceremonialmente, ritualmente, la hacía inmunda, la hacía impura. Así que era una situación de verdad terrible. Ella estaba excluida socialmente. ¿Se imaginan ustedes el tipo de vida que llevaba esta mujer? Nosotros ahora en esta etapa que estamos viviendo, que por cierto hay que reconocerlo, hermanos, que en algunos contextos como el nuestro tal vez no ha sido un encierro tan agotador, tan estresante, porque de una u otra manera podemos ver cómo mucha gente realiza sus actividades cotidianas. Pero hay lugares donde la cuarentena fue muy, muy dura. Escuchamos en las noticias de lugares donde tenían que firmar una hoja, tener un permiso de las autoridades para poder salir una sola persona. Y entonces esta etapa que ha pasado en el mundo ha traído ahora a los especialistas, a los psicólogos, a los psiquiatras y a un sinfín de personas para poder ver todo el comportamiento de la conducta en el encierro, ¿no? Estamos hablando tal vez de meses, 3 meses, estamos hablando de 2 meses, pero esta mujer llevaba 12 años. 12 años en la que no podía tocar a nadie porque los contaminaba. 12 años donde ella socialmente era excluida. Era una mujer solitaria, era una mujer triste. La situación de esta mujer de verdad que era una situación muy, pero muy fea. Cuando nosotros leemos el pasaje,
podemos dar cuenta que ella quería pasar desapercibida por su condición de inmunda. Quizás, esto es una posibilidad muy interesante, hermanos, había llegado de un lugar distante, porque aparentemente en la multitud nadie la reconoce. Esta mujer estuvo buscando un remedio en todos los sitios y con todo el mundo, y así nos pasa, hermanos. ¿Sí? O sea, estoy enfermo, mira, me pasó eso, ya tomaste esto, es bien bueno, y de repente le platicas a otro, oye, y ya fuiste con fulano de tal, es bien bueno, y tú buscas, y a todo mundo que le platicas te va a dar un remedio, te va a dar una cura. Yo no dudo que esta mujer había buscado todas las oportunidades que hubiera tenido para poder encontrar sanidad a su vida. Sin embargo, no lo había hallado. Déjenme decirle, hermanos, que su situación es una buena ilustración de tanta gente que hoy busca remedio para su alma y lo hace en las religiones, lo hace en el conocimiento, lo hace a través de las obras, lo hace a través de los sacrificios, pero no encuentran nada. ¿Saben por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Así que si hay alguien que no sea de nuestra iglesia, que no ha escuchado el evangelio, déjame decirte que si has buscado en cualquier lugar, pero no has buscado en Jesucristo, has buscado siempre en el lugar incorrecto. Y esta mujer nos enseña que nosotros tenemos que volvernos a Dios, nosotros tenemos que volvernos a Jesucristo, porque Él es el único que puede traer salvación a nuestra vida. Así que la mujer lo único que quiere, dice el pasaje, es tocar el manto de Jesús, versículo 27 y 28. Quería tocarlo en secreto, su condición era muy embarazosa y como era impura, la condenarían por tocar a Jesús o por tocar a cualquier persona de la multitud, que era algo imposible de no hacer. O sea, había mucha gente y para acercarse a Jesús, ella tuvo que haber tocado a un montón de personas, pero ella al único que quería tocar era precisamente a Jesús. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. No había ningún secreto en el manto de Jesús, ¿sí? No había ninguna magia en el manto de Jesús. Tenemos que aclarar eso, hermanos. No era el manto, era la persona de Jesucristo. Era tener fe en Jesucristo. Ella había puesto su fe en Él para sanarla. Y Jesús honró la fe de esta mujer. ¿Por qué? Miremos lo que ocurrió. Dice el pasaje que la mujer fue sanada y salvada. Ella pensó, si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Tal vez ella tuvo que gatear, tuvo que inclinarse, tuvo que buscar la manera de moverse entre la multitud para poder tocar el manto de Jesús. Y así fue. La Biblia no nos dice cómo fue que le hizo, pero sí nos dice que tocó su manto por detrás entre la multitud. Por lo menos eso nos dice el versículo 27 del pasaje que ya leímos allí precisamente en Mateo. Voy a darle lectura. Y dice así, miren, en el versículo 26. Pero no, estoy mal, hermanos. Es en el versículo 20. A partir del 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó. Y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Este versículo 21. Entonces aquí nosotros podemos ver que lo único que ella quería era precisamente era tocar el manto de Jesús, y lo hizo. Sí, lo hizo. Tocó su manto por detrás de entre la multitud. Lo interesante es que dice el pasaje que ella al instante fue sanada. Esto es algo bien importante, hermanos. Miren, esta mujer fue sanada sin la participación consciente de Jesús. Ahora, yo sí quiero hacer una aclaración. Jesús, nosotros sabemos, creemos, sostenemos, defendemos, predicamos que es 100% Dios y es 100% hombre. Así que Jesús, cuando más adelante en el relato él pregunta quién me ha tocado, él sabía quién lo había tocado. Pero cuando yo digo que fue sin la participación consciente de Jesús, es que aquí hay una diferencia
entre esta mujer y Jairo. Si Jairo va y espera al Señor y le dice: maestro, tienes que ir a mi casa porque mi hija se está muriendo, necesito tu ayuda. Y el Señor, vemos cómo va caminando a casa de Jairo. Pero esta mujer entre la multitud, ella solita piensa, va, toca, pone su fe en Jesús. Nunca le pidió a Jesús que lo sanara. Nunca le pidió permiso a Jesús: oye, mira, dame permiso de tocar tu manto porque yo sé que si toco tu manto voy a sanar. No lo hizo. O sea, ella nunca le dijo a Jesús. Sin embargo, cuando ella tocó a Jesús, dice el pasaje que ella sanó. Y eso nos habla de que el poder del Señor es sobrenatural. El poder de Dios es el más grande. Así que el pasaje, cuando nosotros seguimos leyendo, dice que el Señor Jesús a su vez percibió que había salido poder de él y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Y aquí aparece algo lógico en la vida de los discípulos que van cerca del Señor entre la multitud. Ellos se habían acostumbrado a caminar entre la multitud y entonces, ustedes recuerden, cuando nos ha tocado caminar entre la multitud, somos empujados de un lado para otro, nos vamos abriendo camino, vamos aquí pidiendo permiso. O sea, es innegable, es inevitable tener que tocarnos con los demás. Por eso es que han evitado en este tiempo de contingencia el que nosotros estemos en lugares donde hay mucha concurrencia, porque es inevitable estar pegado a las demás personas. Así que el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Señor, ¿qué pasó? O sea, mira, esto es una pregunta que no debes hacer. La gente, ¿cuánta gente en esta ocasión te ha tocado? Y dice el Señor: no, espérense, dice el Señor. Muchos en esta mañana, o en este día, o en esta tarde, dice el Señor, se han chocado conmigo. Pero hay alguien que lo ha hecho de manera intencional. Este es el punto, hermanos. Hay alguien entre la multitud que lo ha hecho intencional. Y dice el Señor: yo no me muevo de aquí hasta que esa persona no me diga quién es, aunque él sí sabía quién era. Así que la mujer nos dice el pasaje, ¿sí?, que se postró ante él y le dijo toda la verdad. Confesó toda su historia, su miseria y su fe en Jesús. Jesús le contesta con palabras llenas de sensibilidad y compasión espiritual. Y este es el único lugar, hermanos, donde los evangelios nos muestran que Jesús llama a alguien hija. La fe de la mujer en Jesús fue el medio para obtener la ayuda de Jesús. Jesús con estas palabras le aseguró que su sanidad era completa y permanente. Tu fe te ha salvado. Es la misma palabra para salvación. No solamente hay una sanidad física, sino hay una sanidad del alma. No solamente fue sanada de su hemorragia física, sino fue sanada también de su pecado, porque ella había puesto su fe en Jesucristo. Y Él es nuestra única ancla, Él es nuestra única seguridad. Jesucristo es el único en el quien nosotros podemos confiarle nuestra vida. Así que, según la ley del Antiguo Testamento, si la mujer tocaba a Jesús, le hacía inmundo. Pero qué increíble, hermanos, no fue así. Con Jesús no pasa así. Cuando ella tocó a Jesús, ella pecadora, inmunda, tocó a Jesús, ella fue sanada y salvada. Y lo mismo ocurre cuando nosotros venimos a Jesús con nuestro pecado y lo ponemos sobre Él. Nuestro pecado no hace pecador a Jesús. Jesús quita, Jesús limpia, Jesús nos liberta de nuestro pecado. Pero tenemos que venir, tenemos que acudir solamente a Jesucristo. Te pregunto yo, ¿a quién estás acudiendo? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás pidiendo auxilio? Hermanos, recuerden que nosotros, dice el salmista, nuestro auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, allá en el Salmo 121.
Y esto es lo interesante de esta historia, hermanos, que nos olvidamos de la historia original. La historia comienza con Jairo, un papá que está desesperado. Mateo dice que la niña ha muerto, Marcos y Lucas dicen que está agonizando. ¿Se imaginan ustedes a Jairo? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado entre la multitud del Señor? Jairo está desesperado porque el Señor se ha detenido por un momento. Y nosotros al leer la historia nos olvidamos de la hija de Jairo. Pero ¿saben qué? El Señor nunca se olvida. El Señor tiene todo absolutamente controlado. Y entonces tenemos que volver a la historia de Jairo y su desesperación por la situación tan grave de su hija. Seguro que Jairo estaría mientras tanto muy impaciente, pero Jesús, ¿no te das cuenta de que mi hija está agonizando? Por favor, no te entretengas con nadie ni con nada. Déjenme decirle, hermanos, que Dios nunca se entretiene y aunque parece que lo hace, no lo hace para que nosotros suframos. Él sí tiene perfectamente todo calculado. Él sí lo puede hacer. Mientras ocurría todo esto con la mujer, dice el pasaje que le dan la noticia a Jairo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. ¿Se imaginan ustedes qué noticia tan terrible? ¿Cómo se sentiría este hombre? Ve, Señor, si no te hubieras entretenido con esta mujer, mi hija viviría. Los que dieron la noticia creían que Jesús solo podía ayudar o curar a los vivos. Por eso le dijeron a Jairo que no molestara más al Señor. Sin embargo, Jesús le dice a Jairo, no temas, Jairo, solamente cree. Jesús sabía que el temor y la fe no van juntos. Cree solamente. ¿Qué se supone que Jairo tenía que creer? Su hija ha muerto. Ya no había esperanza. Pero lo único que tenía que creer Jairo era la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús trae esperanza. Recuerdo hace unos días que escuchaba a un analista todo esto de las noticias del coronavirus y decía el analista, claro, en contextos muchas veces políticos y todo eso, ¿no? Pero decía él, nosotros no nos podemos quedar nada más con la esperanza, decía él, si no nos podemos nada más quedar con la esperanza de que todo va a pasar. Y la esperanza sería lo más débil en lo que nosotros pudiéramos confiar. Pero cuando nosotros hablamos de esperar en Dios, cuando nosotros hablamos de la esperanza que trae Dios, esa no es una esperanza cualquiera, es la esperanza más sólida, es la esperanza más segura, porque la esperanza es esperar y nosotros estamos esperando precisamente en el que es todopoderoso. Así que tenemos muchas veces nosotros la tendencia de agarrarnos a la esperanza mientras podemos ver puertas abiertas, pero eso es una esperanza que el mundo ofrece. Ah, sí, tengo esperanza porque allá veo la luz al final del túnel. No, eso no es fe. Fe es cuando tú no puedes ver la luz al final del túnel, pero sigues creyendo, sigues confiando, sigues esperando en Dios. Eso es esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, recuerden ustedes allá en el capítulo 15 de la primera carta, cuando trata el asunto de la resurrección, dice, nuestra esperanza no está referida solamente a esta tierra. Está hablando de la esperanza de la resurrección. Dice, si nuestra esperanza de resucitar, si nuestra esperanza nada más dura mientras nosotros vivimos, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Deberían tener lástima de nosotros. Pero no, dice Pablo, gracias a Dios que nuestra esperanza no se termina aquí en la tierra, porque sabemos que un día vamos a resucitar, hermanos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestra esperanza no está puesta de si nos morimos o no nos morimos. Un día nos vamos a morir, con virus o sin virus. Nos vamos a morir. No es el problema ese. ¿Sí? El asunto es que nuestra esperanza va más allá de la muerte. Nuestra esperanza es que un día
nosotros vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús le dice, solamente cree en la palabra, cree en lo que yo te estoy diciendo. Para nosotros, hermanos, hoy día sigue siendo igual. Tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios. Es como si Dios mismo nos hablara de aquí en adelante. Su palabra sigue teniendo autoridad, la misma que en aquel entonces. Así que el Señor se dirige a la casa de Jairo, como era su propósito en un principio, y no permitió que la multitud le siguiera, excepto 3 de sus apóstoles. Deja una multitud y llega a la casa. En la casa hay llanto, en la casa hay gritos, en la casa hay dolor. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué lloran? Tranquilos. Y se mete con los 3 discípulos y con los papás de la niña. Y estando allá dentro de la casa, le dice a la niña, Talita Kumi. Es una palabra aramea que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y anduvo. Versículos 41 y 42, cuando nosotros seguimos el resto del pasaje. La gente al ver a la niña se espantó. Esa palabra espantó significa literalmente estaba fuera de sus mentes con gran asombro. O sea, ellos pasaron del llanto al asombro. Si lloraban de dolor, ahora lloraban de miedo, porque qué es lo que estaba pasando con aquella niña si ellos la vieron morir. Sin embargo, el Señor Jesucristo la levantó y le dio a esta niña una nueva oportunidad. Y, hermanos, en esta ocasión no vamos a darle tantas explicaciones a lo que sería el relato principal de este relato. Porque así comienza con Jairo. Pero todo se centra al final en la mujer. Entonces, en otra ocasión nos tomaremos el tiempo de centrarnos en el milagro específico de Jesús y la hija de Jairo. Solamente quiero concluir en esta mañana con algunas cosas que se dan entre estas dos mujeres. La obra de Jesús, vemos a Jesús obrar de diferente manera y a la vez igual con cada persona. O sea, Él puede tocar nuestras necesidades de la misma manera. Escuchen por favor. La hija de Jairo, dice el pasaje, que tenía 12 años de alegría que se iban a apagar. 12 años, en la plena adolescencia, y se estaba muriendo. Literalmente se había muerto. Con tan solo 12 años de vida. La mujer no nos dice cuántos años tenía, pero sí nos dice que tenía 12 años de agonía que parecían no tener esperanza. 12 años una niña que se muere. 12 años una mujer que le han parecido eternos en una enfermedad terrible. Jairo fue un hombre importante, líder de la sinagoga. La mujer no era nadie para el mundo, ni siquiera sabemos su nombre. Jairo probablemente era un hombre rico, porque era un hombre importante. La mujer había sido rica probablemente. Sin embargo, dice el pasaje que ahora era pobre porque todo lo había gastado con los médicos. Jairo vino públicamente para buscar a Jesús. La mujer lo hizo en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. La mujer pensó que todo lo que necesitaba ella hacer era tocar el manto de Jesús. Jesús respondió a la mujer inmediatamente y sin embargo respondió a la hija de Jairo después de un retraso. La hija de Jairo fue sanada en secreto. Mejor dicho, fue resucitada en secreto. La mujer fue sanada en público. Jesús las rescató a las dos de la muerte, porque también aquella mujer estaba condenada a morir en esa enfermedad. Este doble milagro enseñó a los discípulos que Jesús tenía y tiene poder y control sobre toda enfermedad e incluso sobre la muerte. Hermanos, quiero terminar diciendo algo
que para nosotros como cristianos es fundamental, y es la soberanía del Dios que nosotros tenemos. Nosotros creemos en un Dios soberano. Eso significa, hermanos, que a Dios nada de lo que ha pasado, nada de lo que está pasando, ni nada de lo que va a pasar, al Señor lo toma por sorpresa. El Señor tiene todo fríamente calculado. Para Él no hay nada novedoso en el plan que Él tiene trazado. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Es un Dios que venció la muerte. La muerte está derrotada. Nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ha sido derrotada. Y aquí este pasaje nos enseña precisamente a ese Dios, nos muestra a ese Dios que tiene poder y tiene control sobre toda enfermedad y sobre la misma muerte. Entonces tenemos nosotros que preguntar, ¿el Señor tiene el control de tu vida? Yo espero que todos aquellos que somos parte de esta congregación podamos tener la certeza de que el Señor tiene el control de nuestra vida. Y si alguien nos está viendo y escuchando, todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, déjame decirte que te tienes que preguntar, ¿tendrá el Señor el control de mi vida? Este es el momento en el que tú debes ponerle tu vida al Señor Jesucristo. Ni siquiera la muerte será para nosotros algo a lo que le debamos temer. Las palabras de un predicador que decía que la muerte para nosotros no es otra cosa, sino solamente la carroza que nos va a conducir a la misma presencia de ese Señor y Salvador en el que nosotros hemos puesto nuestra vida. Hermanos, qué hermoso es poder saber que nuestra vida está segura en las manos de nuestro Señor y Salvador. A Él le amamos, es por eso que nosotros a Él le adoramos, es por eso que nosotros a Él le servimos. Les invitamos, hermanos, a mantener cada día su fe firme, su fe puesta en ese Señor y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana una vez más aquí con ustedes, en tanto no tengamos todavía la oportunidad de podernos reunir en este lugar. Lo estaremos haciendo a través de este medio, pero tenemos la esperanza segura de que pronto podemos saludarles a cada uno de ustedes de manera personal. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.